Buenas tardes a los amigos del canal, vamos a ver otro nuevo video de fundaciones. Con este daríamos un cierre al tema de bases aisladas. Este video, que va a ser breve, nos vamos a enfocar en algunas cuestiones particulares que tienen las bases aisladas cuando están sobre línea medianera o línea municipal, convirtiéndose, en lugar de bases centradas, en bases excéntricas, simplemente excéntricas o doblemente excéntricas. Entonces, el tema en particular que vamos a ver en este video es bases aisladas excéntricas. El caso de esta planta serían la base B1 y la base B6. La base B1 es doblemente excéntrica por estar sobre línea medianera y línea municipal, y la base B6 es simplemente excéntrica, como vemos, o la B2, por estar la B6 sobre línea medianera y la B2 sobre línea municipal. Como vemos la foto, hay un tensor, un elemento tensor que vincula la base sobre la línea medianera con una base interna centrada. La base B7 centrada se visualiza también en la foto de arriba. Hablaremos del porqué de este tensor o del porqué de esta viga de vinculación en la medida que desarrollemos en unos minutos más el tema. Las bases aisladas sobre medianeras o de esquina es frecuente que se ubican en el límite del terreno, entonces bajo esa circunstancia no pueden ser centradas. Si diseñamos una base excéntrica rígida y suponemos que por tanto el diagrama de tensiones, la reacción del suelo frente a una carga N'S incidente de la columna es uniforme, el eje baricéntrico de la columna, vemos el dibujo de la izquierda, está en el centro de la misma, en C1/2, mientras que el eje de la resultante, el punto de aplicación de la resultante en la base, está en A1/2. Por tanto, hay un valor de E que es igual a 1/2 menos C1/2. Esa excentricidad genera un momento que actúa sobre la columna igual a N'S por E. Como veremos, ese momento, para cargas no muy importantes, pueden generar una combinación muy desfavorable para la columna y ser prácticamente inabordable el diseño de la misma, y entonces tener que recurrir a soluciones alternativas. Entonces, el esquema básico sería una base sobre línea medianera, como vemos a la izquierda, con la carga P de la columna ubicada en el eje. Suponemos la base rígida, la reacción uniforme del suelo R, con una excentricidad E. Para restablecer el equilibrio, equilibrar ese momento de R por E, aparecen un par de fuerzas F a nivel del primer nivel, ya sea en la viga de ese nivel o en la losa, y a nivel del contacto base-suelo, que tiende a deslizar la base. El F inferior es una fuerza que tiende a deslizar la base. En función de las condiciones de vínculo que tenga la columna, supongamos que haya una viga en el primer nivel, si la relación de la columna con la viga es tal que la viga no constituye un empotramiento para la columna, tendríamos un diagrama como el de momentos flectores sobre la columna, como el que vemos a la derecha. Articulado arriba, ¿sí?, con un valor máximo R por E en el pie, y en función de la variación del diagrama triangular de momentos, podemos obtener el valor de momento MC a nivel del contacto columna-base. Con ese valor de momento MC y con el valor de la carga P, mayorados naturalmente, tendremos que hacer el diseño de la base a flexión compuesta, aunque tenga solo cargas axiales. Entonces, la falta de coincidencia origina una excentricidad de la reacción sobre la columna y un momento flector que aparece sobre la misma. Este momento, de resultar la carga axial de compresión significativa, pongo acá, pero esto en términos relativos, porque ya una carga de nivel de servicio mayor a 20 toneladas puede significar inconvenientes si la columna tiene dimensiones relativamente reducidas. Entonces puede dar origen a un problema para el diseño de la columna. La base medianera se trata de plantearla, ¿sí?, con la mayor dimensión, la base medianera, paralela al eje medianero, a fin de
que el lado A1, que suponemos que la resultante está en A1 sobre 2, sea lo más cercano al eje de la columna, es decir, una base que tenga la dimensión paralela a la medianera lo mayor posible y la longitud normal a la medianera 1 lo menor posible. En general tratando de no tener una relación en exceso, no más allá de una relación de 2,5, ¿sí?, entre lados, tentativamente. Si para evitar esa excentricidad tiende a coincidir la recta de acción de la columna con la acción de la base, para llegar a esa situación tendríamos que generarse en el contacto base-suelo un diagrama de tipo triangular de tensiones. Consecuentemente, esa concentración de tensiones va a generar probablemente un asentamiento diferencial y un posible giro de la base, ¿sí? Entonces, esta situación usualmente no se contempla. Si hemos diseñado incorrectamente la columna sobre base excéntrica, ignorando esta excentricidad y el momento correspondiente, pueden aparecer fisuras como las que estamos marcando, producto de ese momento flector que no fue considerado en el diseño, ¿sí? Y no hay armadura adecuada para tomar esas tracciones. Entonces acá vemos a la izquierda la base medianera, el esquema y el esquema de diagrama de momentos correspondientes. Si acaso tenemos una base de esquina, sería doblemente excéntrica, y la situación que planteamos anteriormente con la base simplemente excéntrica de medianera, por ejemplo la que vemos a la derecha, se repite según ambas direcciones. La columna de la base medianera simple está solicitada flexión compuesta y la columna de la base ubicada sobre una base de esquina está solicitada flexión compuesta oblicua. El problema entonces se resuelve en general diseñando la columna flexión compuesta y asumiendo un diagrama de tensiones uniforme en el terreno, siempre considerando si es factible para la columna con las dimensiones que tiene absorber esa solicitación de momentos. Diferentes soluciones posibles. Una es no colocar un tensor a nivel inferior y trabaja con ese diagrama de momentos triangular, suponiendo en el caso de la izquierda que la columna está articulada en la viga superior, que la viga superior no tiene una rigidez importante. Con la misma consideración a la derecha, pero colocando un tensor por debajo del nivel del suelo, consecuentemente aparece un par de fuerzas F, una a nivel del tensor y otro a nivel de contacto suelo-base que tiende a deslizar la misma. Esa fuerza que aparece a nivel del tensor, ubicado por debajo del nivel del suelo, genera que el diagrama de momentos pase de ser el de la izquierda al de la derecha. Consecuentemente, el momento máximo que actúa sobre la columna se reduce, ¿sí?, en forma importante. Por supuesto que el tensor tiene que ser adecuadamente diseñado a tracción, como vimos en tensores, verificar las condiciones de fisuración por la durabilidad, está inmerso en la masa de suelo, y tiene que ser adecuadamente colocadas las armaduras para que queden debidamente rectas, de tal forma que para que comiencen a trabajar no tengan que deformarse previamente. También existe la alternativa de colocar una viga rígida de equilibrio, tipo cantilever, como vemos en el dibujo, liberando del momento entonces, debido a esta excentricidad, a la columna. Esto lo veremos más adelante, pero tiene ciertas dificultades operativas también y requerimos de una columna con una base descentrada cercana. Otras variantes serían inclinar la columna sobre el eje medianero a una cierta distancia, de tal forma de poder centrar la base. La variante de la izquierda es dificultosa de ejecutar, ¿sí?, y hay que contemplar que no genere una reacción. La descomposición de la carga vertical tendrá una acción horizontal que tendrá que ser factible de tomar al deslizamiento por la base. Otra variante
nosotros esta variante sí la hemos optado en algunos diseños en forma práctica por una dificultad con las construcciones linderas, es hacer volar hacia el eje medianero con vigas que apeen columnas sobre el mismo eje a partir del primer nivel, la estructura del primer piso, y alejar las columnas de planta baja del eje medianero de tal forma a tener una base centrada. ¿Sí? Para cargas moderadas, una solución factible, veremos en los próximos videos qué solución podemos obtener o resolver el problema cuando las cargas son elevadas. ¿Sí? Este tipo de soluciones no van a ser viables desde el punto de vista económico. Entonces, pero para cargas moderadas vamos a plantear las diferentes soluciones que podemos darle al tema. Entonces tenemos la base excéntrica sobre línea municipal, la columna con una carga P, la reacción del suelo con un valor R a 1 sobre 2 y con una excentricidad E, y el par de fuerzas F en la viga superior y el contacto suelo-base. El momento, podemos suponer que las condiciones de la columna en el nivel superior son dos bien diferentes. Si la viga superior no es muy rígida frente a la columna que está articulada, como es el diagrama del centro, por lo tanto a nivel superior el momento es 0, el diagrama es triangular, o podemos suponer, si la viga es más rígida, que está empotrada. Consecuentemente tenemos el diagrama triangular con M y M sobre 2 en la cara superior. Bajo esos dos diagramas supuestos tenemos dos momentos M' al nivel de la unión base-columna para diseñar la columna asociada con P, el de la situación de la base, la columna articulada en la base es M'P por E por H1 menos H sobre H1. H1 es la distancia entre las fuerzas F, si no hay un tensor, y la fuerza F es igual a M sobre H1. En la segunda situación, el momento se reduce, ¿sí? Pero la fuerza de deslizamiento se incrementa, 1,5 M sobre H1. ¿Cuándo optar por una o por otra? Bueno, tenemos que hacer un análisis criterioso de la relación de la rigidez de la columna y la viga del primer nivel si existe. ¿Sí? Si no existe y es la F lo toma una losa, está articulada naturalmente. Ahora, si existe una viga, habrá que ver qué rigidez relativa tiene la viga del primer nivel con respecto a la columna. Y en función de eso, adoptar una de las dos posibles idealizaciones. Esto sin colocar un tensor. Ahora, si para restablecer el equilibrio colocamos un tensor, entonces tenemos nuevamente dos situaciones, bajo el nivel de piso. Si la columna está articulada en el nivel superior, en la viga, tenemos el diagrama del centro. Y si la columna está empotrada al nivel superior en la viga, porque la viga tiene una rigidez importante, tenemos el diagrama de la derecha. Consecuentemente tenemos dos valores de momentos flectores asociados con P para diseñar la columna flexión compuesta. Y a su vez aparecen dos valores diferentes de F en función de la hipótesis que tomemos, que tiende a deslizar la base por un lado, hay que verificar la base del deslizamiento, y por otro lado genera una tracción sobre el tensor. Hay que diseñar el tensor con ese valor, siempre hablando de cargas mayoradas. H1 es la distancia entre el fondo de la base y el eje del tensor, y H2 es la distancia entre el eje del tensor y el eje de la viga del primer nivel. Entonces son diferentes soluciones que podemos adoptar en cada una de ellas en función de la rigidez de la viga superior y de la adopción o no de un tensor bajo el nivel de piso. En resumen, las cuatro situaciones que planteamos las podemos observar acá en esta tabla. Sin tensor en la base, la primera columna la columna está articulada en la viga superior. La segunda columna la columna está sin tensor en la base, empotrada en la viga superior. Y con tensor en la base, la misma situación, articulada la columna en la viga superior o empotrada en la viga superior. Aparecen los momentos actuantes sobre la unión
columna base, y las fuerzas que tienden a deslizar la base y generar una tracción sobre el tensor o la viga del nivel superior. Este sería un resumen que también lo planteamos en el libro que hicimos con el ingeniero Donini en Introducción al Cálculo en hormigón estructural, donde hay desarrollado una serie variada de ejemplos y de situaciones distintas. Bueno, con esto cerramos el tema de bases aisladas. Comenzaremos luego, en el próximo video, a desarrollar otras tipologías de bases superficiales más complejas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una base sobre línea medianera cuando las cargas incidentes son de mayor magnitud? Entonces, este tipo de soluciones ya no es razonable plantearlo. Surgen las bases combinadas. Entonces veremos bases combinadas, zapatas corridas y plateas de fundación dentro del campo de lo que son las fundaciones superficiales. Luego seguiremos con las fundaciones indirectas. Gracias por acompañarnos, los espero.